nos podamos volver a reunir. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy y siempre le damos gracias a Dios porque nos permite poder reunirnos y permite que ustedes también puedan seguir con estos procesos de aprendizaje. Les voy a suplicar que por favor encendamos nuestras cámaras, por favor, para que quede acá en el video de la clase la evidencia de que ustedes están presentes. Voy a darle las instrucciones para la tarea de esta semana, de la guía número 5. Vamos a realizar un ejemplo de metáfora, un ejemplo de hipérbole, un ejemplo de comparación y un ejemplo de personificación en su cuaderno. ¿Cómo van a realizar ustedes esto? Vamos a conocer hoy qué es una metáfora, qué es una hipérbole, qué es una comparación y qué es una personificación. Y ustedes realizan ese ejemplo en su cuaderno. Me hacen favor los que ya han realizado la tarea, los que ya la hicieron, me hacen favor de levantarme acá la mano. Me gustaría saber quiénes ya tienen, ya realizaron este ejemplo. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias Kevin. Me dice que ya terminó. ¿Alguien más que ya la haya terminado? ¿Qué materia? Disculpe, señor. Es idioma español. Gracias. Muy bien, tengo a 2 personas que lo terminaron. Ever también ya lo tiene, muy bien. Los demás no la han realizado. Muy bien, gracias Kevin y gracias Ever, muy amables. Muy bien, ya pueden bajar su manita. Vamos a ver ahora entonces qué es cada una de ellas, a qué se refiere. Los que realizaron la tarea, excelente, porque ya ahora solo van a realizar esta comparación. Antes de iniciar nuestra clase, vamos a comentar qué tipos de texto conocen ustedes. ¿Qué tipos de texto han tenido la oportunidad de leer o de conocer? Por ejemplo, si son cuentos, poesías, si leen la Biblia, por ejemplo. ¿Qué textos ustedes conocen o qué textos ustedes han leído? Me gustaría que ustedes me comentaran, ya sea que encendieran su micrófono o también que lo escriban acá en el chat. Entonces, ¿qué textos han conocido? ¿Qué textos conocen? ¿O qué textos les gusta leer? ¿O cuáles son los que han leído en algún momento? Entonces, les escucho para los que quieran encender su micrófono y si no, en el chat pueden anotar ustedes pueden anotar también su comentario. Muy bien, les voy a preguntar entonces para ver qué textos son los que ustedes conocen. Vamos a empezar con Kevin. Job Kevin, coméntenos qué tipos de texto conoce o en algún momento ha leído. ¿Qué pasó, señor? Coméntenos qué tipo de texto conoce o qué tipos de texto ha leído. Están quemando cohetes ahí atrás de mi casa. ¿No se escuchó bien? No, no tenga pena. No, solo escuchamos los cohetes. Vea, ¿qué tipos de texto conoce o ha leído? En la Biblia. No me acuerdo, la verdad. ¿Alguna historia que haya leído ahí? Desde Jacob hasta José. Muy bien, excelente. Gracias, Kevin, muy amable. Muy bien, vamos a preguntarle a Yuditza, creo que es Valeria. Señor, no les sabría decir. ¿No ha leído ningún texto, un cuento que se recuerde? Sí, pero yo no me recuerdo. Muy bien. Ever, ¿qué textos ha leído o en algún momento los ha conocido? La leyenda y el cuento, señor. Muy bien, excelente, las leyendas. Vamos a preguntarle a Juan. Juan, ¿qué textos conoce usted?
¿No está Juan Álvarez? ¿Qué le vas a comer? Señor, ni uno. ¿No conoce ningún texto? No han leído ningún cuento, ninguna historia. No. Muy bien, vamos a preguntarle a Iris. Iris, ¿algún texto que usted conozca? Solo cuentos. ¿Cuentos? Muy bien, gracias. Vamos a preguntarle a Abner. Abner, ¿algún texto que usted conozca? Solo cuentos, señor. Cuentos también. Muy bien. Vamos a preguntarle a Jocelyn algún texto, perdón, que usted conozca o que haya leído. ¿No está Jocelyn? Muy bien. Muy bien, ya me comentaron algunos cuáles son los textos que conocen o los que en algún momento han leído. Hoy vamos a conocer algunos de los elementos que se utilizan dentro de estos textos, dentro de los cuentos, dentro de una historia, de una leyenda que nosotros hayamos leído. Siempre se utilizan ciertas figuras literarias, la comparación, la metáfora, la personificación, la antítesis y la cinética. Estas se utilizan con la finalidad de darle un enfoque diferente a nuestro texto y que éste sea comprensible para nuestro lector y que también le pueda llamar la atención. Entonces, eso es lo que vamos a conocer durante el día de hoy. Existen los textos poéticos, que por ende estos incluyen cierta poesía, también están compuestos por ciertos signos, están codificados por un sistema, intentan transmitir un mensaje, pero estos tratan de hacerlo de una manera muy estética o de una manera que se vea más bonito el texto y que este llame la atención del lector. Toman mucho en cuenta las palabras que se utilizan con la finalidad de que el texto pues suene o al momento de leerlo se vea bonito y que sea estético. También acá utilizan ellos el verso para poder realizar este tipo de texto. Este conjunto de signos está codificado y va a intentar transmitir un mensaje a través de la estética y de la belleza. Un texto poético también utiliza ciertos recursos estéticos para poder transmitir más que todo emociones y sentimientos. Esa es la base de un texto poético. Sus orígenes tienen un carácter ritual y comunitario, aunque con el tiempo aparecieron diversas temáticas y ahora pues hay diversidad de temas que se tocan dentro de los textos poéticos. Lo más habitual que podemos nosotros encontrar en un texto poético es que esté escrito en verso. Más adelante vamos a ver qué es verso y qué es prosa. También recibe el nombre de poema o poesía. Cuando nos referimos a un poema, nos estamos refiriendo a lo mismo, a un texto poético. También estos pueden ser también desarrollados en prosa. También tienen la característica de que poseen cierta rima. La mayoría de las veces en un poema nosotros encontramos ciertas rimas con la finalidad de que éste suene de una manera atractiva y que se lea también de una manera atractiva. También se destacan dentro de ellos ciertos elementos como imágenes literarias o ciertos enfoques simbólicos que se le dan para que pueda ser transmitido este mensaje. Por ejemplo, un texto poético puede hacer referencia al sol como una moneda dorada o a la fuente de la vida, mientras que un texto científico simplemente lo va a definir como la estrella de tipo espectral. Entonces, cuando nos referimos a un texto poético, hablamos de poder realizar una referencia, pero de una manera diferente, utilizando ciertos rasgos estéticos. Si nos vamos a referir al sol en un texto poético, podemos llamarlo, el ejemplo nos dice como una moneda dorada, pero el sol no es una moneda dorada, sino que es prácticamente un elemento de nuestro sistema solar. Entonces, no es literalmente eso, sino que simplemente se le llama así para poder
denominarlo de una manera más atractiva. El género poético va a sobresalir prácticamente en el género de la estética. Utiliza un lenguaje bastante definido, semántico y sintáctico, con la finalidad de embellecerlo, ¿verdad? De hacer que nuestra frase se vea bonita, de hacer que nuestro mensaje se vea bonito. Además de eso, también se suele utilizar cierta síntesis o ciertas metáforas y el apoyo de ciertas figuras literarias para poder complementar lo que nosotros queremos transmitir con nuestro texto, ¿verdad? El mensaje que nosotros queremos enviar. Un texto es el conjunto de signos decodificados en un sistema. Los textos pueden aparecer de diversa forma. Puede ser un cuento, puede ser una leyenda, pueden ser esas historias, ya sea de la Biblia o historias que nosotros leamos, son un texto. El contenido que ustedes tienen en su pantalla es parte de un texto, ¿verdad? Entonces, siempre nosotros estamos prácticamente mezclados en ello, ¿verdad? No podemos decir que no conocemos un texto, ¿verdad? Porque este párrafo es un texto. Esto es prácticamente ese sistema decodificado que se refiere a un tema específico. A eso me refiero con un texto. Los textos poéticos pues son unos de los más utilizados dentro de los géneros literarios. También en parte de esto nacen las figuras literarias dentro de la poesía. Para esto también se utiliza el nombre de figuras retóricas. En su sentido más amplio, es cualquier recurso que los autores lleguen a utilizar con el objetivo de embellecer sus textos e intensificar el mensaje, que el mensaje pueda ser transmitido pero de una manera diferente, ¿verdad? Se define también como una alteración al uso normal del idioma. Muchas de estas figuras literarias tienden a exagerar cierto elemento, por ejemplo. Ya lo veíamos, perdón, ya lo veíamos anteriormente con lo que era el sarcasmo, la ironía, que son también ciertos elementos que ayudan a embellecer nuestro texto o que ayudan a que nuestro mensaje pueda llegar de una mejor manera. No sé si hasta donde vamos hay alguna duda o alguna pregunta. No, señor. No, señor. Bien, gracias. ¿Los demás? No, señor. No, señor. Muy bien, gracias, muy amables. Vamos a conocer algunas figuras retóricas que se utilizan dentro de estos textos. La alegoría se va a referir cuando conseguimos conectar una serie de metáforas o símbolos para expresar una realidad de plano imaginario. Se puede apreciar dentro de un siguiente abstracto que vamos a ver más adelante. Un texto es un conjunto de signos. La alegoría lo que trata de darnos a entender es que se conectan ciertas metáforas o ciertos símbolos que van a expresar una realidad, pero no hablamos de hechos precisamente reales, sino dentro de un plano imaginario, dentro de un contexto subjetivo o dentro de lo que el autor quiere transmitir, pero no precisamente se refiere a un hecho que sea real, sino que son prácticamente aspectos imaginarios que están dentro del texto. El texto poético puede ser escrito, como les mencionaba, en prosa o en verso. En prosa significa que los textos poéticos se destacan por la inclusión de elementos de valor simbólico. De esta forma, el lector debe tener una actitud activa para decodificar el mensaje. La prosa es un tipo de texto un poco más complicada. Requiere que el lector, tenga bastante atención, coloque toda su concentración en el texto. Por eso nos dice tener una actitud activa, una lectura activa que pueda ayudarle a decodificar el mensaje, porque en ocasiones el mensaje no está totalmente escrito, sino que es una comprensión a la que nosotros tenemos que llegar. El verso, por su parte, son las estrofas, el ritmo que componen la estructura de nuestro texto, donde también los poetas tienden a imprimir el sello de sus recursos literarios. Por ejemplo, si van a usar una metáfora, si van a hacer un símil o una comparación, ahí lo pueden utilizar cuando se escribe un texto en verso. En prosa se requiere de un poco más de estética y se utilizan algunos términos que son más profundos o con la finalidad de que el lector tenga que analizar el texto para crear y descifrar el mensaje. El símil o comparación se usa para
expresar de manera descriptiva el parecido o la analogía que presentan dos realidades y se logra a través de comparar prácticamente dos elementos. Acá tenemos un ejemplo en la imagen que les aparece acá. Cuando decimos eres como un sol, ¿a qué nos referimos cuando decimos la frase eres como un sol? Que es bonita la persona a la que le estamos diciendo. Muy bien, gracias Alejandro, que es bonita la persona. Muy bien, ¿alguien más? Linda la persona. Muy bien, gracias Iris, muy amable. ¿Alguien más? Es la linda persona. Muy bien, que es una linda persona. Muy bien, ¿alguien más que tenga alguna otra idea? ¿Qué le gusta a la persona? Muy bien, también, muchas gracias. Que le gusta a la persona. ¿Alguien más? Muy bien, cuando nosotros utilizamos esa frase, como ustedes lo mencionaban, nos hacíamos referencia a que la persona es linda, ¿verdad? O a que la persona tiene una actitud que nos ilumina, tiene una actitud que nos hace sentir bien y le decimos, eres como un sol. Cuando el día está soleado, ¿qué les transmite a ustedes un día soleado? ¿Tristeza o alegría? Alegría. Alegría, ¿verdad? Alegría. Alegría, señor. Muy bien, gracias. Alegría. Entonces, a eso también nos podemos referir, ¿verdad? Que esta persona nos transmite alegría. Cuando nos referimos a la frase, eres duro como el hierro, nos referimos a que es una persona fuerte. Cuando dicen, he dormido como un bebé, a que tuvo pues un descanso totalmente placentero. Otra frase, sus ojos son azules como el cielo. También es una comparación que nosotros hacemos, ¿verdad? Esta es uno de los recursos que son utilizados dentro de los lectores, el comparar un elemento con una actitud o con otra, con la finalidad de darnos en esa comparación un mensaje. Esa es una de sus finalidades. También está la personificación o la prosopopeya. Esta característica o este elemento lo podemos ver nosotros cuando leemos alguna fábula. Acá se le atribuyen a elementos inanimados, a objetos, a elementos sin vida, ciertas cualidades animadas de seres humanos, por ejemplo. Se trata de una atribución de características propias de los seres humanos a animales o a ciertos objetos, tal y como se lo podemos encontrar en cuentos maravillosos, alegorías y fábulas. Algunos ejemplos de esto pues pueden ser los que nosotros vemos en el cuento. Acá tenemos un ejemplo en la imagen de acá donde está el tren. Dice, el tren se fatiga en su caminar. ¿Será que un tren, que es un medio de transporte, siente o puede llegar a sentir cansancio? ¿Ustedes qué creen? No, señor. Muy bien. ¿Qué dicen los demás? Muy bien, no puede, ¿verdad? Porque es un objeto, él no tiene vida, es simplemente un medio de transporte. Otro ejemplo que es donde se puede presentar la personificación es, ustedes han visto la película de La Bella y la Bestia, ya sea la animada o la que es en live action. ¿La han visto? Sí, señor. ¿Sí la han visto? Señor. Muy bien, gracias. Sí, señor. Sí, Muy bien. señor. Gracias, muy amables. En esta película, si ustedes se dan cuenta, hay ciertos objetos que son animados, que pueden hablar y que es parte del hechizo que tiene la bestia, ¿verdad? Del castillo en donde él vive y de cómo a él lo hechizaron porque no tenía esa solidaridad con las personas. Ahí podemos ver una personificación. Le damos características humanas a ciertos objetos. Por ejemplo, ahí está la tacita que habla, el reloj, la tetera, los elementos de la cocina, todos tienen vida, hay como un ropero, también un armario, entonces es una personificación o prosopopeya que se utiliza para dar características a seres inanimados o a animales. Lo podemos ver en cuentos o en fábulas. La hipérbole es una representación de la realidad, pero en forma desproporcionada, ya sea que exageremos o que disminuyamos el impacto que tiene alguna acción. Se trata también de poder nosotros representar
nuestro sentir o nuestra opinión, pero de manera exagerada. Acá tenemos algunos ejemplos. Cuando nosotros decimos que algo nos duele o por doler, podemos decir me duele hasta el aliento, ¿verdad? Exageramos ese sentimiento, ¿verdad? Porque no nos va a doler el respirar o el aliento, ¿verdad? Porque es algo involuntario, pero exageramos nuestro sentimiento. Acá tenemos algunos otros elementos, por ejemplo, la comida estaba tan picosa que me salió humo por los oídos, lo cual es, exageramos nada más, es imposible que nos salga humo por los oídos, ¿verdad? Acá está otro ejemplo, mi hijo corre más rápido que un carro, me siento tan cansado que podría dormir durante todo un año, que crecí 1 kilómetro este mes, ¿verdad? Lo que es totalmente imposible porque no vamos a crecer 1 kilómetro. Entonces, pero lo decimos para referirnos a que crecimos más o a que nos sentimos más altos. El primero que tenemos acá nos dice la nariz del rey medía 1 metro. Esto hace referencia a que su nariz era grande. Entonces, este es un elemento, un recurso literario en donde se exagera o se disminuye cierta acción. Por lo general siempre se exagera esta expresión, ¿verdad? Para darle un toque diferente a nuestro texto. ¿Hasta dónde vamos? ¿Hay alguna pregunta o alguna duda? No, señor. No, señor. No, señor. Señor. Gracias, muy amables. Vamos a ver un poco sobre las figuras literarias, que son prácticamente las que acabamos de ver, algunas y hay otras. Por ejemplo, vamos a ver un poco sobre lo que es la metáfora. Estas se tienden a utilizar para poder darle más aceptación a ciertos textos. Acá nos dice que ciertas formas de utilizar las palabras en el sentido que aunque sean empleadas con sus aceptaciones habituales, son acompañadas de algunas peculiaridades fónicas, gramaticales o semánticas que alejan de un uso normal a las mismas. Cuando nosotros utilizamos figuras literarias, salimos de ese confort que se siente al escribir, sino que utilizamos un elemento diferente o un recurso diferente para poder embellecer nuestro texto y hacer que nuestro texto sea más llamativo. Entonces, acá tenemos la metáfora. La metáfora se basa en una identificación de un objeto con otro en virtud de una relación o semejanza que hay entre ellos, es decir, una comparación, pero sin el nexo comparativo. Acá realizamos nosotros una semejanza, pero no las comparamos, sino que simplemente le damos cierta identificación a un objeto en virtud de algún elemento que tenga en común con otro. Esta es una metáfora. La comparación la vimos que es cuando comparamos ciertos elementos. Acá utilizamos términos como así, así como, tal, igual que, tan, semejante a o lo mismo que era en la frase que decía eres como un sol. Utilizamos el nexo como para realizar la comparación. La personificación era lo que les mencionaba de poder agregar atribuciones o características humanas a un ser inanimado o a animales. Acá entra en juego lo que es la kinestia. La kinestia es una variación de percepción humana, cómo nosotros percibimos ciertos elementos. Esta característica es la que se le atribuye a un personaje, a un elemento, cuando nosotros lo creamos. Cuando creamos un personaje le atribuimos vida, le atribuimos cualidades propias y le atribuimos ciertos elementos o características. Entonces, la kinestia forma parte de eso, de la personificación. Se puede decir que es un subelemento de la personificación, ya que es una percepción, es la percepción que va a tener o que tiene el ser humano, ¿verdad? Y que se realiza de forma automática o involuntaria. Esa característica la atribuimos nosotros a nuestro personaje, sea un animal, sea un objeto o sea una persona también. La personificación es tal vez una de las figuras literarias más utilizadas, ya que en cualquier cuento donde leemos, en cualquier fábula o en la mayoría de textos se atribuyen ciertas características humanas a otros elementos. Es muy utilizado en la literatura para niños, por lo mismo que les comentaba de ciertas fábulas, inclusive algunas leyendas.
y que forman parte importante dentro de las figuras literarias, que es una de las más populares. Por ejemplo, en películas como Alicia en el País de las Maravillas, La Bella y la Bestia que les mencionaba, La Vaga y el Vagabundo, por ejemplo, La Dama La Dama y el Vagabundo son elementos o cuentos que donde tienen animales y objetos ciertas características humanas. En La Dama y el Vagabundo es la película de los dos perritos. Ahí ellos hablan y prácticamente llevan como una vida de humanos, ¿verdad? Se le da una personificación a estos personajes con la finalidad de que puedan embellecer nuestro texto, ¿verdad? Y hacer que este sea más interesante. La antítesis es otra figura retórica o literaria que consiste en poner dos ideas empleando palabras antónimas o frases de significado contrario, que sean ciertamente cercanas en la proximidad y de estructura gramatical similar. Por ejemplo, un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Acá utilizamos pequeño y su antónimo es gran o grande. Esa es una antítesis. Comparamos o utilizamos antónimos para poder dar un impacto. Un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad es un ejemplo de antítesis. Entonces, acá se presenta en el momento en el que nosotros comparamos algo pequeño con algo grande, por ejemplo, algo bueno con algo malo. Ya realizamos una antítesis que también puede ayudar a que nuestro texto tenga un sentido totalmente diferente. No sé si hay alguna duda o pregunta. No, señor. No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. Muy bien, si no tenemos más dudas, les voy a explicar lo que van a realizar ustedes la siguiente semana. La siguiente semana vamos a trabajar la guía número 6. Les voy a presentar mi pantalla para que ustedes puedan visualizar qué o cuál es la actividad que van a realizar en la guía número 6. ¿Me confirman si sí pueden visualizar mi pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, muy amables. Vamos a realizar un comentario personal en su cuaderno. El tema de la siguiente semana es resumen y conclusiones. ¿Qué es un resumen? ¿Qué conlleva un resumen? ¿Y qué es una conclusión? O cómo se genera una conclusión. ¿Qué van a colocar ustedes en su comentario? Les voy a leer las instrucciones. Con sus propias palabras, escriba en su cuaderno una definición de resumen y una definición de una conclusión. Puede ayudarse de las ideas que contiene esta guía, mínimo una página. Ustedes van a leer todo el texto. ¿Qué es un resumen? ¿Qué es un resumen ejecutivo? ¿Cuáles son los tipos de resúmenes? ¿Cuáles son las características de un resumen? ¿Cómo se realiza? ¿Qué es una conclusión? ¿Cuáles son los objetivos de una conclusión? ¿Dónde nosotros la podemos utilizar y por qué son tan importantes dentro de un trabajo o dentro de un texto? Entonces leen ustedes el contenido y en su cuaderno colocan una definición. Con sus propias palabras colocan qué es un resumen. Luego de haber leído el contenido, ustedes hacen su propia definición. De igual forma, hacen su propia definición de qué es una conclusión para ustedes. Pueden ustedes incluirle ahí cuál es su objetivo, cuál es su finalidad, cuáles son los tipos, por qué es importante realizar una conclusión. Lo pueden anotar también en su cuaderno. Dice acá mínimo una página. Si ustedes desean escribir más, lo pueden hacer, pero mínimo tiene que ser una página en donde ustedes hagan o prácticamente redacten sus dos definiciones. Esto es para la siguiente semana. Se entrega hasta el 2 de mayo. Va a estar disponible desde el día lunes de la otra semana para entregarlo el 2 de mayo. ¿No hay ninguna duda o pregunta con esta actividad? No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. No, señor. Muy bien, gracias. Muy bien. Si no tenemos más dudas, con eso finalizaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención, por su participación. Les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos en nuestra próxima clase.